Vale, pues vamos con otro episodio del podcast Cao en la agencia. Seguimos en este contexto de este retiro que hemos hecho con varios clientes de la aceleradora. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Juan Ansen Pérez. ¿Qué puedo deciros yo de Juan Ansen Pérez? Para mí, creo que unas personas que conoció más apasionadas por la venta, con más experiencia en el tema comercial, vender, ¿no? Entonces, creo que el episodio de hoy, Juana es fundador de Tu Comercial Digital, una agencia, está ahí entre 10, 15 mil euros de facturación. Ahora además habéis sacado como otra línea de negocio llamada Completo, ¿no? Un poco más orientada a la parte de restaurantes, nichando un poco en la propuesta de siempre que lo hacemos en la aceleradora. Y yo con Juana lo que veo al final es que me siento muy reflejado porque es una persona apasionada del marketing y las ventas, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás en este retiro grabando un podcast con nosotros? Estoy aquí porque he comprado. Es decir, es Importante, fundamental comprar. Hablando de venta, ¿no? Y bueno, hablando de venta, por supuesto, eso hay que llevarlo no solo a vender, sino también a comprar. Un buen vendedor también es buen comprador. 100%. Y en su momento creí que apostar por este tipo de acompañamiento y de mentoría, o como lo queramos llamar, pues era totalmente necesario para que lleváramos nuestra agencia final al siguiente nivel. Buenísimo. Entonces, vuestra agencia, Tu Comercial Digital, hemos dicho 10.000, 15.000 euros de facturación. ¿Personas en el equipo ahora mismo? Ahora mismo en el equipo vemos 4 personas, más algún freelance que tenemos por ahí. Vale. Y esa es nuestra estructura ahora mismo. Perfecto. Cuéntanos, ¿de dónde vienes, Juanan? ¿Cuál es tu historia? Bueno, mi historia no deja de ser la de una persona que creo que se ha movido más con el corazón que con la cabeza, muchas veces. Y eso me ha dado muchas satisfacciones, creo que más satisfacciones que tristezas. Y estoy muy contento por ello. Al final creo que el camino que hayas andado con sus aciertos y sus equivocaciones te han traído hasta el punto en el que estás, y estoy realmente satisfecho a nivel personal. ¿Eso qué me ha hecho? Pues bueno, me ha hecho en su momento, por resumirlo de una manera muy rápida, dejar un contrato indefinido con una nómina cuando tenía 20 y pocos años e irme a vender a comisión, porque pensaba que eso era lo que me iba a hacer sentir mejor. Cosa que era inentendible, sobre todo por parte de mis padres. Ostras, te vas a dejar una nómina, pero ahora ¿y qué vas a ganar? No me lo han dicho. Pues oye, según vaya vendiendo, ganaré, ¿no? Y después de esa experiencia que duró unos meses y en las que me gané la vida bastante bien, sobre todo haciendo puerta fría en B2B, en aquellos años 2000. Entonces, bueno, eso me llevó a los 6 meses a tener una nómina, a trabajar en uno de los mayores distribuidores de France Telecom, que es Orange, y teniendo equipos comerciales a los que formaba y hacía acompañamientos de ventas. Y en 2019 pensé, oye, si tengo que emprender un proyecto, ¿qué sé hacer? Pues yo creo que sé vender y sé hacer que otras personas vendan. Entonces pensé en que la infraestructura y el contexto que había en ese momento era que teníamos herramientas de marketing digital que nos permitían acelerar y abrir el abanico para poder vender de una forma que antes no se podía hacer. Claro. Y por eso monté lo que ahora mismo es Tu Comercial Digital, que es una extensión de lo que yo hacía antes, pero transferido a ayudar a negocios a que vendan. Qué bueno. Siempre te he escuchado una cosa, que es que el que sabe vender y hacer de consultor para empresas, asesor de empresas, nunca va a pasar hambre, ¿no? Y creo que efectivamente es una herramienta súper valiosa que al final veo en muchos dueños de agencias, pero me llama la atención que has partido como una especie de diferencia, ¿no? Fijaros que todos habremos vivido un poco lo que es que nuestros padres al final, por el contexto de la época en la que nos hemos criado, en España, guerra civil, hambre, tal, siempre han buscado la seguridad. Sin embargo, el vendedor tiene como algo dentro de sí mismo, ¿no? Como que le lleva a querer decir, hostia, claro, me están pagando contrato fijo, ¿no? Con 22 años. Es decir, tú podías haber tomado un camino en tu vida que era, oye, pues ya tengo mi contrato, mi casa, mi novia, mi tal, mi hijo, mi historia, mi no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué te hace a ti o qué crees que tiene el vendedor dentro de sí mismo que le hace decir, ya, pero voy a tirar por otro camino? Por supuesto, el poder conseguir más. Es decir, el tener hambre. El tener hambre yo creo que es fundamental. Entonces, de hecho, siempre me he caracterizado por, cuando he saltado de proyecto en proyecto, más que el preguntar cuál era mi fijo, era cuál era mi variable. Es decir,
porque yo quiero conseguir cosas, yo no quería mi nómina, yo quería saber hacia dónde iba a ir. Oye, ¿qué puedo hacer? Y si puedo cerrar más clientes, y si puedo cerrar más proyectos, y si puedo conseguir más, eso es lo que me hacía estar en esa posición. De hecho, algo que siempre he dicho es que había dos formatos de vendedores y era el que duraba unos meses y el que duraba para toda la vida, ¿no? Porque eres vendedor. Claro. Y yo creo que hay una parte que es intrínseca a la persona, que por mucho que te formes, la persona tiene un eneagrama, lo hemos hablado muchas veces, y esa persona solo le falta a lo mejor una parte de formación para poder terminar de ser el vendedor perfecto, pero Exacto. tienes que ser vendedor. Qué bueno. Entonces, Juanan, tienes una agencia, estás facturando 10.000, 15.000 euros al mes. ¿Cómo crees que te ha ayudado el hecho de tener esa habilidad de la venta a lo largo de tu vida como empresario? Yo creo, en el de la parte más importante, que la empresa se dedique a lo que sea una agencia de marketing o a lo que sea, tiene que vender. No hay empresa, o sea, para mí lo más importante en una empresa es que venda. Sea lo que se dedique, sea una agencia de marketing, un restaurante, una industria, tiene que vender. Una empresa sin vender no es nadie. Entonces, para mí eso sin duda es lo más importante. Qué bueno. Y hablamos antes de grabar el podcast de una cosa que a veces pasa cuando alguien es muy buen vendedor y le gusta mucho, pues eso, pues la gente, el cliente te mete en su cabeza. Yo hablo por mí también, ¿no? En el sentido de, joder, pues necesitas esto, tienes que hacer esto, lo otro, tal. Tú es como el buen vendedor es un tío optimista, ¿no? Porque nos lo estás diciendo. Al final, una persona que no es optimista no deja un trabajo fijo, no se arriesga a emprender y a funcionar por variable, tal, ¿no? Porque una persona que no es optimista, por final diría, uy, si va mal y si al final no vendo, pues ¿qué va a pasar, no? Pero creo que hay una cosa que a mí me ha hecho sufrir muchas veces a lo largo de mi emprendimiento y también detesto mucho en las agencias como el gap entre tú como vendedor, ese optimismo que tenemos, esa sociabilización, nota que nos da tan bien, y luego tú ves las cosas muy fáciles, le haces unas promesas a tus clientes de forma honrada, creyendo que de verdad pueden suceder, y sin embargo, cuando empiezas en la operativa y empiezas a delegar en otras personas, ves como que no se está cumpliendo todo lo que tú creías que se iba a cumplir en ese proyecto, ¿no? A veces por falta de tiempo de tener foco en todo eso. ¿Cómo has visto tú esto, Juana? Bueno, a veces por falta de tiempo y a veces no, porque tampoco es lo que más nos gusta. Es decir, y a ti que te pasa algo muy parecido, es decir, lo que más te gusta es ponerte a explicar ahora los procesos de cómo hay que hacerlo y tal, ¿no? Te gusta que el proceso esté y se ejecute, ¿no? Pero no te gusta conseguir hitos, te gusta plantear estrategias, pero realmente lo que más nos gusta lo hacemos de bien, es lo que más fluye, y lo que menos nos gusta es lo que menos fluye, ¿no? Claro. Entonces, antes de buscar enemigos fuera y de buscar culpables que no eres tú, es decir, oye, el culpable de esa parte, porcentualmente y en una amplia mayoría, es mía, ¿no? En el de haber canalizado ese conocimiento a la parte de operaciones y a de cómo hay que entregar el servicio. Y yo siempre hago autocrítica y creo que gran parte de la culpa está ahí. Claro, porque al final, fíjate que yo a veces lo he visto mucho en agencias, ¿no? En el sentido de, oye, cuando tú tienes una oferta buena para un nicho concreto, y ya has validado que con cierto canal de adquisición, pues decir, puede llegar a estas personas, al fondo, lo que nos frena muchas veces yo creo que es nuestra propia honradez, ¿no? De decir, oye, ¿realmente está pasando lo que yo prometo en mis promesas de marketing? Porque siempre decimos, ¿no? Escuché una vez un mentor, una cosa que me gustó mucho, que es, una cosa son las promesas de marketing, otra cosa es a nivel legal lo que tú firmas, porque yo puedo decir, oye, factura 83.330 euros al mes con tu agencia. Yo creo en ello. De hecho, bueno, aquí se ha sentado hace un rato un compañero tuyo, Raúl, que empezó con nosotros en 50.000, 60.000 euros y ya está por encima de esos 83.000, ¿no? Tú el día de mañana, con constancia y con tiempo y haciendo lo que hay que hacer, llegarás también. Y así lo creo realmente con todos los alumnos. Pero claro, marketing es una cosa, legal es otra. O sea, lo que yo nunca haría es firmar en plan de, sí, con sangre, tú vas a conseguir esta facturación porque yo lo digo, porque depende de muchos factores que no me afectan a mí, ¿no? O que no dependen de mí, mejor dicho. Y ya por último, otra cosa es también la operativa diaria, ¿no? Entonces yo detesto que hay veces agencias, dueños de agencias, mejor dicho, que venden muy bien, pero que luego cuando aparece el día a día la cruda verdad de que el cliente se queja porque no le gusta tal color, de que el cliente a veces no es un cliente dócil que no hace caso en todo, sino que pone problemas. Se van como desgastando, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú, Juana, en esta lucha entre lo que te gustaría hacer, que entiendo que es salir a vender con tu agencia, y el día a día que hay? Bueno, es una fricción y al final, dentro de una empresa, tienes que hacer que esto sea un reto para solucionar. Entonces es ponerle foco. Es complicado porque, de hecho, cuando tú le trasladas
unos objetivos al cliente, es hacia lo que quieres conseguir y lo que confías en conseguir. De hecho, nunca está todo en tu mano. Una parte importante, yo siempre digo que el éxito del proyecto que pueda vender siempre es del 50% nosotros, el 50% el cliente, tanto por su implicación en el desarrollo de nuestro servicio, aunque no lo crea, tanto eso como la parte en la que después él entra en la parte de la venta pura y dura del servicio o de lo que sea que hayamos proyectado en ese proyecto, valga la redundancia. Entonces, bueno, la fricción existe. ¿Cómo resolverlo? Al final yo creo que tienen que estar las personas adecuadas en los puestos adecuados. Sí. Y una persona como yo no va a encargarse con mi perfil, no va a encargarse de que las operaciones y que el servicio se entregue como ha de entregarse. Yo hago una muy buena conexión con el cliente, creo que se siente muy confiado y muy a gusto, y la parte de operaciones tiene que llevarla al final personas que cumplan con un perfil en el que le guste el orden, detecte que haya cuellos de botella, que el servicio se está entregando completamente como se debe, y eso es lo que al final completa Correcto. esa parte inicial en la que el cliente está satisfecho en lo que ha adquirido y hay que terminar de que esté satisfecho con lo que también ha recibido. O sea, para ti la clave está en el equilibrio entre un buen vendedor y un buen integrador, ¿no? Alguien que al final disfrute en el día a día, en los detalles, en cuidar al cliente, tal. Que ojo, a mí personalmente no creo que a los vendedores que les guste cómo vender, coger al cliente, olvidarse de él, pero no sé si te refleja esto un poco. La parte que más nos gusta es la estratégica. Sí. Pero luego el día a día, cuando el cliente dice, no, pero revísame esto, haz lo otro. A veces el vendedor, yo creo que lo que nos caracteriza es pues ese optimismo que decíamos, pero buen optimismo, es decir, un buen vendedor es aquel como Steve Jobs, ¿no? Que coge y dice, yo voy a montar aquí una cosa que se llama Apple, voy a venderla, se lo voy a explicar a la gente y que consigue que gente crea en su idea y efectivamente monta una empresa, ¿no? Entonces, creo que nos desgasta mucho, pues, las trabas del día a día. De, pues tal cliente se ha quejado por esto. Y tú dices, joder, tío, qué gilipollas, ¿cómo me estás diciendo que ser creativo es así, tal, no sé qué? Pero que no, que esto va mucho más allá, tío, lanza, prueba, no te preocupes, ¿no? Entonces, a mí también me refleja mucho esto que dices, creo que es algo que cuesta y que es muy importante encontrar esa figura que te complementa, ¿no? Sí. Esa persona que entrega en el día a día. Buenísimo. Otra pregunta, has dicho un tema muy interesante, Juanan. ¿Crees que la gente sabe vender? En general. La gente sabe vender. Primero tienes que ser vendedor, como he dicho. Y después, saber vender realmente, me encuentro, ya no simplemente otros compañeros de agencias, como también me encuentro muchos propietarios de empresas que no saben vender. En el contexto actual, saben vender a su manera o con la formación que hayan podido tener o con la deformación del día a día a la que han llegado a vender como venden. Claro. Pero creo que un propietario de empresa, sea del perfil que sea, tendría que ser el primer vendedor de su empresa, porque es el primero que va a vender, sea cual sea el tamaño de su empresa. Totalmente. Y que después, con el tiempo, va a tener que proyectar en las personas que venden en su empresa cómo se va a vender. Entonces, creo realmente que a día de hoy falta muchísima formación en ventas. Vale. La pregunta obligatoria, ¿cómo vende Juanan Sempere? Hablando poco y dejando que el cliente hable mucho. Creo que es fundamental, por resumirlo de una manera rápida, hacer que el cliente te aporte toda la información que tú necesitas para buscar ese encaje y ofrecerle un proyecto que realmente solucione sus problemas. Totalmente de acuerdo. De hecho, te digo una cosa. Lo que más nos damos cuenta en las llamadas de ventas de los clientes es que hablan demasiado. Porque a veces cuando uno no sabe vender se pone nervioso, justifica mucho lo que le quiere vender a la persona, te presenta una oferta, te hablo mucho de que te voy a dar tal servicio, este otro, lo tal. Y a veces es tan sencillo como decir, a ver, Juana, ¿qué quieres, tío? ¿Por qué me has contactado? No, mira, porque he visto que haces cosas de agencia, no sé cuánto. Perfecto. ¿Cuáles son tus problemas? Esto y esto. ¿Y cuál es la peor parte de tener estos problemas? Pues este y este. ¿Y estás comprometido con solucionar esto? Sí. Vale. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu objetivo? Este. ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza? Yo el otro día le decía a un cliente por uno de los canales que tenemos con los alumnos y tal, es como vender, creo que es el gap entre lo que quiere el cliente, lo que tú estás dispuesto a solucionar
y que realmente todo esto confluya, ¿no? A veces como que, claro, el cliente tiene una idea en su cabeza, trae un precio, piensa que la cosa puede valer una cosa u otra. En servicio es muy complicado saber también el precio que tienen las cosas. Y al fondo lo que tenemos que hacerle ver es como, oye, esto que te ofrezco es lo que te va a hacer a ti conseguir esos objetivos que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿qué errores detectas tú que tiene la gente a la hora de vender los servicios de su agencia? Principalmente que vende un servicio y no vende una solución. Podría resumirlo así, por no extenderme. Pero la gente vende posicionarte como el primero en una búsqueda, pero no vende el hecho de que esté facturando algo y lo vaya a incrementar o palíe una reducción de facturación que tiene debido a... Es decir, creo que se venden más servicios que soluciones. Y el cliente a día de hoy lo que busca son soluciones, realmente, Claro. a sus problemas. Para eso solo hay una forma de conseguir conocerlo y es escuchar al cliente fuera de lo que son cuestiones meramente técnicas y ir a la raíz de qué pasa en su negocio a nivel de su empresa. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te está funcionando? ¿Qué es lo mejor que te está funcionando y qué es lo peor? A mí me gusta siempre hacer esa dualidad para saber realmente en qué está satisfecho y qué le duele. Porque Claro. sería muy fácil decir, bueno, ¿qué te duele? Venga, yo te lo arreglo. No, pero es que la información de qué sí le está dando resultado, a ti también te da muchísima información para saber el por qué ha llevado su negocio a ese punto, ¿no? Qué cosa más, a veces más sencilla y más complicada al mismo tiempo en la venta, ¿eh? Porque la venta es cosa totalmente de personas, ¿no? Y creo que a veces, como tú dices, la complicamos mucho. Vamos, en la aceleradora sabes que machacamos muchísimo el tema de vender servicios. Es como si me vienen a comprar un BMW y yo estoy todo el rato explicándole, no, porque tal característica técnica del recorrido del pistón de tal, y el tío, pero yo vengo a comprar un BMW porque me da estatus, porque me gusta, porque yo qué sé, porque mola, porque es trasera, porque tal. Y a veces ni eso. Es decir, el cliente, de hecho, BMW, ya que nos gustan los coches, ¿no? Abrimos este melón, hizo un destrozo ahí totalmente con el tema de la Serie 1, ¿no? Que lo hizo delantera, ¿no? Y era como, Dios mío, por Dios, los BMWs, con lo casi un E46, un tal, ¿cómo hacéis un coche delantera? Pues porque se dio cuenta seguramente de que su público de acceso no tiene ni pajoles si el coche era delantera o trasera. Quería el logo y decís que tengo el estatus de tener un BMW. Y a lo mejor tú como vendedor dices, no, pero hombre, ¿cómo? Y al final yo creo que también es rendirse a lo que quiere un poco el mercado, ¿no? Sí, a ver, sí es cierto que cuando hablamos de una marca, entras en ciertos riesgos, porque una marca como BMW, y abriendo ese melón del motor, tiene una esencia, pero sí que es cierto que en definitiva tiene unos hitos de facturación que completar, una estructura grandísima y al final tiene que vender. Para eso obviamente tiene que escuchar. Para eso tiene que escuchar al cliente y hacer a lo mejor cosas que se salen un poco de la esencia de la marca, pero que obedecen a una demanda de mercado. Claro. Si esto lo traducimos a pymes, que es lo que somos nosotros, no escuchar al mercado e intentar implementar un servicio de una forma dictatorial, pues lo único que te va a hacer es un retroceso, desde luego. Entonces, escuchar y modular, tener una oferta que sea tu main, es adecuado, es necesario, y después modular esa oferta parcialmente para que resuelva los problemas del cliente de una manera efectiva, porque yo creo que no hay mayor satisfacción que nos dé un vendedor poder poner algo encima de la mesa, honestamente, que sabes que en un porcentaje amplio, casi con total seguridad y probabilidad, va a causar un efecto real en su negocio. Totalmente. Vamos, yo es que efectivamente pienso que hay veces que hay personas que están como muy obsesionadas de no, porque yo hago SEO, yo hago tal, yo hago no sé cuánto, yo quiero vender esto, quiero vender esto, quiero vender esto. Y cuando tú te solo piensas en ti, en lo que tú quieres vender y no escuchas lo que necesita el mercado de verdad, pues ahí aparece el gran problema, ¿no? Bueno, saliendo del tema de la venta, Juanan, ¿qué 3 consejos le darías tú a alguien que quiera empezar a emprender y montar una agencia de marketing? ¿Consejos? Sí. No tener prisa. No tener prisa. A veces las prisas y el foco en la facturación y todo esto nos hace ir demasiado rápido. Tener una estrategia antes de implementar sería completamente necesario, ¿no? Emprender, sobre todo en el país en el que estamos, ofrece unos retos, no voy a decir que es complicado, pero ofrece unos retos
que sin duda hay que tener muy en cuenta por muchos motivos, por lo que cuesta la contratación, por los costes incluso de ponerte a trabajar como un propio autónomo. Y creo que a día de hoy hay muchísimas posibilidades, pero hay que tener estrategia. Y sin duda, otro consejo, no sé no los voy contando, pero sí que me parece súper importante. Ennicharse me parece fundamental. No es una cárcel ennicharse porque te permite probar, además de poder ofrecer soluciones mucho más definidas y con un resultado mayor. Y no es una cárcel, como digo, porque puedes pivotar. Es decir, Claro. incluso yo estoy pensando también en abrir otros nichos cuando este nicho lo tengamos totalmente encarrilado y funcione de por sí solo. Probar otros nichos, porque tenemos otros nichos en los que hemos trabajado y funcionamos bien. Pero me parece fundamental, y de hecho yo cuando trabajo de manera colaborativa con otras agencias, derivo trabajo fuera y trabajo con gente que está ennichada, porque me parece que es muchísimo más profesional y yo Totalmente. prefiero delegar en alguien que conoce perfectamente a mi cliente y a mi solución y a la solución que hay que ofrecerle, porque es muchísimo más efectivo y va a tener muchísimo más conocimiento sobre ese sector. Y sobre todo, por acabar, poner a la gente adecuada a hacer las cosas correctas, ¿no? Es decir, creo que, como hemos dicho al principio en la conversación, una persona que cumple con un rol de vendedor no puede estar poniendo las cosas en cajitas. Nos gusta verlas en cajitas y verlas ahí aparcadas, pero no, estás separando al final a un animal de su propia naturaleza. Claro. Tiene que estar, una persona de ventas tiene que estar en ventas, una persona de integradora o de orden tiene que estar llevando las cuentas, y creo que eso es fundamental. Con la capacidad que tenemos a día de hoy, también de contratar de manera remota, de contratar de manera parcial, hay que contar con perfiles totalmente adecuados a cada una de las funciones que necesitas en tu agencia. Totalmente. El tema del nicho es algo que hemos trabajado mucho con vosotros, ¿no? Y de hecho, a raíz de entrar en la aceleradora, habéis empezado a trabajar este nicho de hostelería, ¿no? Decíamos lo de completo, ¿no? Un poco jugando con el hecho de completar la demanda de que un restaurante tenga este completo, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué ha cambiado en tu agencia desde que trabajáis el tema del nicho y de que hemos echado una mano con esta parte de definir como en lugar de pensar en tantos tipos de negocios, sino en restaurantes en concreto? Y paralela a esa pregunta, ¿cómo ves tú el nicho de la hostelería y por qué elegiste este nicho? Elegí el nicho de la hostelería porque de hecho fue el primer cliente que cerramos en la agencia que facturamos. De hecho vino por esa línea y no teníamos absolutamente ni idea. Teníamos idea de sabíamos crear contenido, sabíamos capturar la atención de la audiencia, pero no teníamos absolutamente ni idea de lo que era un negocio de hostelería por dentro. Lo llegamos a conocer muy en profundidad, es decir, hasta la parte de lo que es puramente cómo se desarrolla el negocio, ¿no? de la hostelería, los procesos internos. Y creo que de hecho también hay una parte de mí que ese nicho siempre me ha gustado. Particularmente también he viajado mucho en la parte laboral, de mi vida laboral, que me dediqué a telecomunicaciones. He viajado mucho solo, me acuerdo estar comiendo, cenando solo en cualquier ciudad de España y estar repasando cómo atendían los camareros a las mesas, ver cómo vendían, ver cómo no vendían, ver realmente cómo recibían al cliente, esa experiencia de usuario. Y creo que siempre hay un componente emocional que te engancha a un nicho, ¿no? Aparte de obviamente el conocimiento. Claro, tiene que gustarte de alguna Tiene que forma, ¿no? gustarte, el Claro. nicho te tiene que gustar y te tienes que sentir conectado, ¿no? Porque, bueno, es muy bonito el nicho de la hostelería. Realmente haces sentir bien, en definitiva, al cliente de tu cliente, Claro. que es en esa visita gastronómica que pueda tener al restaurante. Y creo que ese sentirnos a gusto con ese nicho hizo que al final, y ese conocimiento ampliado que tuvimos con esas primeras experiencias en la agencia, hizo que cogiéramos ese camino. Creo que el poder meterte así en el nicho hace que tú puedas también aprovechar mucho más los conocimientos que tienes sobre ese tipo de negocio y poder ayudarlos mucho más, ¿no? Por Nosotros supuesto. al final
no es que hacemos una oferta de servicios de te traemos más gente, ¿no? Es decir, primero te traemos más gente, pero después de traerte más gente, hacemos que la gente que va vuelva. Y después de que la gente que va vuelva, aumentamos el ticket medio del restaurante. Entonces, prácticamente, ¿cuándo termina nuestro servicio con el restaurante? Nunca. Es decir, lo vamos haciendo pasar por etapas hasta que ese restaurante no pueda pensar en más que o tengo que abrir otro o lo vamos llevando hacia arriba. Al final somos un compañero de viaje que casi nos transformamos en alguien que le empieza a captar mesas, en casi convertirnos como en una consultora en la que acompañamos a ese restaurante a llevarlo al punto más alto del negocio. Pero además creo, Juanan, que iba a decir este es el futuro, no, este es el presente de la agencia. Es decir, o tú te conviertes a día de hoy en alguien que entiende el negocio, que mejor que tu cliente y que le sabe acompañar en ese camino, o la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Porque si yo quiero solo hacer páginas web, pero no estoy vendiendo, no es mi problema, yo solo te echo la página web. Os quiero hacer solo diseño, oye, pero ¿qué hago con esto? Yo solo hago diseño. Es que toda la ejecución, lo hablamos antes aquí con los compañeros, ¿no? El debate ha sido un tema muy interesante de, oye, ¿será que las agencias tendremos que prescindir de todos los perfiles que teníamos de ejecución, en el sentido de, antes buscamos alguien que sepa de SEO, alguien que sepa de audiovisuales, alguien que sepa de tal, y quizás deberemos de empezar a buscar más consultores, es decir, personas que entiendan los negocios y que cojan a hostelero y le digan, a ver, ¿tú cuántas mesas tienes? Vale, los escandaños, no creo que se llama, o los ¿cómo Sí, se llama? el escandallo. Escandallo, exacto, casi. Más o menos. No, oye, la tal, no sé qué, los rappers, los proveedores, y que con tres o otro consejo el hostelero diga, coño, te entiende. Es decir, te conoce mi negocio y sabe lo que tengo que hacer y me da consejos que además aplico y funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que va a ser abordar este reto, no? Porque este perfil no abunda. Es decir, lo normal es encontrar gente que sabe hacer cosas, pero encontrar buenos consultores para nichos concretos. Es muy complicado. Es muy complicado. Ese perfil que será cada vez más necesario y obligatorio. Yo creo que, de hecho, el perfil de la agencia que pueda ofrecer redes sociales a un restaurante le quedan meses de vida, si no es que lo tiene muy mal ya. Porque no puedes ir, o no tiene futuro el ir a ofrecer me hace redes sociales. De hecho, nosotros cuando nos piden hacer redes sociales le decimos que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no ese es el viaje que hay que seguir. Exacto. Desde luego. Entonces, ofrecer ese tipo de servicios se va a devaluar, se está devaluando y se ha devaluado muchísimo, y no hace que el cliente realmente evolucione. Le estás prestando un servicio que además va a tener una baja casi con total seguridad muy breve. Para eso la agencia se habrá tenido que estructurar internamente y tal, y al final no vas a tener suficientes altas de clientes como para cubrir las bajas que vas a tener, y eso es muerte segura. Desde luego que el único formato que considero que puede sobrevivir es el de la agencia consultora, que te va a acompañar a evolucionar el negocio. 100%. Para eso las agencias tenemos un reto muy fuerte y va a ser el de convertir esos equipos que tenemos ahora, que son puramente de perfiles técnicos de entrega de servicio, en reformarlos o en adquirir talento que realmente sean más parecidos al rol del account vendedor, o como lo queramos denominar, pero esa parte de contacto con el cliente. Correcto. Que va a detectar esas variaciones o esas necesidades en el viaje del cliente y las va a llevar al equipo de producción para que las implemente y se vayan solucionando de una manera más empática que operativa automática. O sea que paradójicamente vamos a tener menos personas en la agencia, pero el reto de las personas va a ser más difícil que nunca. Porque vamos a necesitar más del rol que siempre ha costado más encontrar una agencia. Lo decíamos antes. El que sabe vender, tú lo has dicho al principio, ¿no? Bueno, es una frase, mejor dicho, lo he dicho yo, pero es una frase tuya, ¿no? El que sabe vender y sabe hacer de consultor a una empresa jamás pasará hambre. Pero la putada es que ese perfil se quiere montar su propio negocio. Entonces, ¿cómo consigues que trabaje para ti o contigo, o cómo trabajas todo esto, no? Bueno, es desde luego complicado, pero yo creo que para tener ese talento dentro del equipo, creo que los dueños de agencia lo que tenemos que hacer es, obviamente, un sentimiento de pertenencia al equipo y que tenga, entre otras cosas, pues retribuciones variables, es decir, que se sienta reconfortado al pertenecer a un equipo dentro de una agencia de una manera mayor, al poder buscarse el reto de tener un proyecto independiente. Claro.
Wow, podría estar hablando contigo 17.000 horas y más si abrimos una cerveza, que ya va siendo hora. Sí, desde Pero luego. por concluir, me gustaría que nos contase un poco también, Juana, si te apetece, la experiencia que has tenido a raíz de entrar con nosotros en la aceleradora. ¿Cómo te ha cambiado a ti el hecho de entrar en Cenix? Bueno, la verdad es que la forma en la que me ha cambiado, obviamente, es en la de poder llevar a cabo esas cosas o poner foco en esas cosas que menos me gustan, ¿no? Obviamente por cómo soy, y considerar que realmente son necesarias e importantes para poder seguir evolucionando, ¿no? Y por otra parte, no voy a poner en orden de prioridad, la comunidad a la que pertenecemos todos, y que creo que es un activo súper importante, en la que nos encontramos pues con muchos más dueños de agencias, en la que coincido con nichos también, y más allá de ser competencia somos amigos y somos compañeros. Totalmente. Y en la de llevarme un valor muy grande cada vez que interactuamos, ya no solo en eventos presenciales como este, sino en el día a día, en la que podemos tener conversaciones dentro del grupo, y en la que cuando tenemos cualquier tipo de problema tenemos un montón de personas en las que apoyarnos y que nos ofrecen soluciones. Yo creo que ese conocimiento compartido, que es como una inteligencia artificial en forma humana, creo que es un valor fundamental y por el que puedo decir que estamos aquí. Buenísimo. Señor Juan Sempere, pues nada, me quedo de tu entrevista con esa habilidad tan importante que es la venta, que es la raíz de cualquier empresa, ¿no? Como a veces también el vendedor, cuando no encuentra esa otra figura que le complementa y que organiza un poco el día a día, puede llegar a sufrir, ¿no? Porque es como los platos chinos. Yo quiero tirar para adelante y quiero que mi agencia crezca, pero a la que me despisto, pues se me cae el plato que tengo detrás, ¿no? Y entonces me pongo a recoger allí los trozos y eso hace que ya no venda igual de a gusto. La importancia de equilibrar, ¿no? Creo que no existe, yo no conocía por lo menos la persona que sea extremadamente bueno en ventas y extremadamente bueno en entregar el servicio. Creo que no existe. Creo que no existe. Cuando nos creó Dios, dijo: escúchame, no, ese tipo es perfecto. Entonces, Claro, efectivamente. vamos a cortarle la pierna por la parte del sentido común o por la parte de la empatía y las emociones. Pero no puede tener las dos bien. O sea que curiosamente, ya que has dicho el tema de Dios, fíjate que una vez más somos dependientes de otras personas muchas veces para poder alcanzar la plenitud, por lo menos en la empresa, ¿no? El sentido de, oye, yo como empresario, si no consigo alguien que sea mi homólogo, no es que mi homólogo, la persona que me complementa, esa media naranja, ¿no? Voy a estar sufriendo todo el rato porque voy a intentar trabajar dos cosas que seguramente unos serán más organizados y otros serán mejores vendedores. Yo, de hecho, tengo la suerte de tener un socio que se llama Daniel, que ya lo conocéis todos, que es mi contraparte, ¿no? Él es una persona que entra al banco, que hace las cosas, que me recuerda: oye, prueba la transferencia que hay pendiente, ¿qué tal? Que tiene las cositas ordenadas, oye, que a este hay que pagarle, que hay que no sé qué. Y creo que esa dualidad no es que esté bien, sino que es necesaria. Es decir, yo pienso en que fuéramos dos perfiles iguales, pues bueno, sería un desmadre. Es decir, no hubiéramos llegado hasta aquí, desde luego. No hubiéramos durado los años que llevamos con la agencia abierta, y eso es más que necesario. O bien porque tengas un socio, o bien porque realmente busques un perfil que sea tu contraparte yo creo que normalmente casi todos los dueños de agencia somos así, ¿no? Es decir, somos más los visionarios, los emocionales, los que nos gusta el contacto con las personas. Por eso nos ha llevado a ser dueños de agencias. Totalmente. Y necesitamos buscar alguien que sea nuestra contraparte en el poner orden, sentido a las cosas, hacer que las cosas sucedan a la hora en punto, ¿vale? Entonces, y no dejarnos llevar por tanto esos vaivenes o esa fluidez en la que nos movemos las personas que tenemos esta forma de ser. Qué bueno, joder, vaya pedazo de tema. O sea, me dan ganas de hacer otros 3 episodios hablando de esto, pero por poder pasar con el resto de compañeros. Seguidnos Pues para la segunda parte. Efectivamente, síguenos para la segunda parte. ¿Cuántos likes? Esto es muy de YouTube, yo que ya tengo que ir acostumbrando un poco a este Nosotros mundillo. somos facilones, escúchame, con que nos den 100 nos Vale, vale. vale. Con 100 likes, vamos a casa de Juana, nos enseña a vender, hacemos un directo, así que nada, dejad like, suscribiros, que nunca lo decimos, hay que empezar a decirlo, don Jesús. En fin. Juana, mil gracias por pasar por aquí, de verdad. No sé, eres una persona que yo disfruto mucho contigo en la comunidad, o sea, veo en ti, efectivamente, como ese carácter del vendedor,
el optimismo, el que todo salga bien, e intentar que todo el mundo se sienta bien, tal. Y auguro que, por supuesto, que el tiempo jugará a tu favor, porque creo que todos los optimistas al final acaban consiguiendo sus objetivos. Así que, Juan Sempere, mil gracias por estar en la aceleradora, por venir a este episodio de Cava en la Agencia, y seguro que te veremos por aquí de vuelta. Muchísimas gracias a vosotros. Chao, chao. Chao.